Estamos con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, muy preocupados por estos datos de hoy, ¿no? Muy preocupados. Digo, hablan de cierta estabilidad, pero que en las cifras no se está viendo esta estabilidad. Sí, es cierto que hay que corregir los datos por la fecha de aparición de los síntomas o fecha de hisopado, que son las formas más correctas, porque los vaivenes de la información a veces pueden hacernos confundir demasiado positivamente o demasiado negativamente. Es cierto que hay muchos más casos también a expensas de muchos casos, no solo en el AMBA y dentro de la provincia de Buenos Aires, no solo dentro del Gran Buenos Aires, sino también en casi todos los distritos ya del interior de la provincia presentando casos. ¿Y cómo es esto? A ver, porque los datos que hoy que se conocen, porque esto sería bueno también clarificar, ¿no? Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? No, los datos de hoy, viste que siempre los días del medio de la semana, habitualmente el miércoles, pero martes, miércoles y jueves, tienen más cantidad de casos y menos los fines de semana. Entonces una vez se puede pensar determinados días que hay menos casos y hay días que hay más casos, y en verdad tiene que ver con las capacidades del sistema de analizar y de reportarlo. Así que seguramente mañana vamos a terminar de analizar adecuadamente bien los datos de hoy, a ver si todos corresponden a un aumento de estos días o no, me parece que es pertinente. De todas formas, lo que estamos viendo es, si no es que están aumentando los casos, que es posible que sí, en el AMBA, digo eso, ¿no? En el interior sin ninguna duda que están aumentando. Si no es que están aumentando los casos, es que están todavía muy arriba y que de ninguna manera están descendiendo, con lo cual nos hace pensar seriamente en que no se puede continuar con el programa de apertura que se está planteando, sino que más bien hay que trabajar para reducir los casos primero. Ahora, Nicolás, ¿qué tal? Juana Morín te saluda. ¿Ustedes están mirando el crecimiento en la curva de contagio o están siguiendo los datos de ocupación de terapia o es un todo? Porque uno, analizando la cantidad de casos diarios, da la impresión que, como vos decías, lejos de apertura, más bien hay que pensar en restricciones. ¿Está sobre la mesa la posibilidad de volver a limitar algunas cosas, volver a restringir algunas actividades, o ya da la impresión que hubo una flexibilización de hecho y que es muy difícil pedirle a la gente que se vuelva a forzar y a quedar en la casa? Yo creo que lo más importante es la decisión que ha tomado el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, es cuidar la salud y priorizar la salud. Eso es la decisión principal y no podemos pensar eso con timidez o a medias tintas. Es cierto que nosotros no solamente analizamos la cantidad de casos, que tiene variables más dispersas, más difíciles de controlar. En cambio, la asistencia en los servicios de salud es una variable más dura, porque la gente que se siente mal efectivamente llega a los servicios de salud y se atienden. Y ese dato sigue estable. Entonces, es una de las razones por las cuales hace bastante nosotros venimos llevando más bien el tema de camas de ocupación y estamos en 63% de camas de ocupación en el conurbano bonaerense. Y eso nos habla también de esta estabilidad. Pero bueno, si aumentan los casos hoy, en un par de días empiezan a aumentar las internaciones, así que también hay que llevarlo todo con mucho cuidado y en coherencia, y son muchos datos juntos. El salto de datos de hoy es preocupante, nos hace reflexionar seriamente. Nosotros siempre pensamos que no se puede abrir hasta que no bajen los casos, pero menos aún si están subiendo. Y esto en el conurbano tiene importancia, y tiene mucha más importancia en el interior, donde ya vienen con mucha más actividad, pero están apareciendo casos. Así que hay que retroceder de fase seguramente también en muchos distritos del interior de la provincia. Nicolás, en este sentido, ¿qué índice de positividad están manejando? Es decir, ¿cuántos casos de los que testean son positivos efectivamente? Bueno, hoy tengo que, en verdad mañana voy a saber la cantidad que se hicieron en el día de hoy en estos días, de PCRs, pero habitualmente nosotros estamos haciendo cerca de 11.000 PCRs por día. Así que estos días que tuvimos 5.000 casos, estuvimos en un 40 y pico por ciento. Y hemos bajado a los días de la semana pasada un poco por debajo del 40% y hemos tenido de vuelta picos de cerca del 50% de positividad entre los últimos días de la semana pasada y los primeros de esta semana. Claro. Ahora ahí yo me quedo con esto, porque dice, Nicolás, usted está diciendo, bueno, hay que ver, pero la verdad es que hay ciudades de la provincia de Buenos Aires, ni hablemos del interior, por ejemplo, Mar del Plata, donde no había caso y se dispararon en estas últimas horas. Es decir, hay más contagio, evidentemente. Hay muchos casos, hay muchas ciudades del interior que antes no tenían y que ahora tienen casos y ya tienen claramente transmisión comunitaria. En Mar del Plata, por ejemplo, hay transmisión comunitaria. Así que también yo creo que tenemos que todos como sociedad entender, estamos en una pandemia muy difícil, venimos llevándola sin que se sature el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, pero hay provincias en las cuales sí se ha saturado, y que tenemos que
tomar esto con la seriedad necesaria, y si hay que retroceder en alguna fase, hay que tener algún cuidado mayor, hay que hacerlo, hay que tener paciencia, porque de esto depende la vida de muchas personas. Yo creo que nosotros tenemos que no perder de vista que nuestro objetivo es intentar sostener el sistema de salud funcionando y reducir lo máximo posible la cantidad de fallecidos. Pero ya son muchos los fallecidos que hay en el país, Claro. y eso no hay que olvidárselo para reducir todo lo posible la cantidad de casos. No podemos acostumbrar y adaptarnos a esta cantidad de fallecidos porque ya son muchos. Gracias, Nicolás. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, nos estás acompañando y gracias.